Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Sorteo extraordinario Amor y Amistad. Este domingo 18 de febrero trae un premio mayor de 640 millones de colones en 12 emisiones. Adquirí nuestros productos con nuestros vendedores autorizados o ingresando a jpsenlinea.com. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Sorteo extraordinario Amor y Amistad. Este domingo 18 de febrero trae un premio mayor de 640 millones de colones en 12 emisiones. Adquirí nuestros productos con nuestros vendedores autorizados o ingresando a jpsenlinea.com. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Colombia, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, iniciamos con la lamentable noticia del fallecimiento del que fuera presidente de Chile, Sebastián Piñera, que murió trágicamente en un accidente de helicóptero en el sur de Chile. Sebastián Piñera tenía recién cumplidos 74 años de edad, uno de los hombres más ricos del mundo, siempre lo fue, él siendo muy rico aspiró y entró a la presidencia, no es que se hizo rico en la presidencia, ya lo era, empresario que decidió buscar la presidencia de su país y fue presidente 2 veces, Sebastián Piñera, quien falleció en un accidente de un helicóptero. La información es que parece ser que él venía piloteando, parece ser, eran 4 ocupantes, todos familiares de él, cayeron al agua en un lago y los otros 3 acompañantes pudieron salir del helicóptero y están fuera de peligro. Él no pudo salir y pues presuntamente se hundió a bordo de este helicóptero junto con el helicóptero y pues pereció presuntamente, pues bueno, murió en el accidente, Sebastián Piñera. Yo tuve el placer de conocerlo, yo estuve con él, coincidimos en una conferencia, en un evento, entre sus 2 presidencias en Quito, Ecuador, donde un amigo mutuo nos invitó a ambos a una conferencia. No recuerdo cuál era el contexto, recuerdo que éramos solamente Sebastián Piñera y yo, los únicos conferencistas o los únicos que íbamos a estar en el escenario, que estuvimos en el escenario. Supongo, no recuerdo, realmente no recuerdo, pero supongo que fue un contexto en el que nos subimos al escenario y yo lo entrevisté a él. Supongo que se fue. La otra otro escenario pudo ser que él dio una conferencia y de la otra realmente no me acuerdo, pero sí me acuerdo que éramos nosotros 2 y me acuerdo que en el desayuno anterior al evento estábamos desayunando
nuestro anfitrión y amigo mutuo, chileno él, mi buen amigo Santiago Samper, Sebastián Piñera y yo. Y estábamos desayunando y estuvimos todo el día juntos, pero me acuerdo de esta anécdota porque ahí fue donde lo conocí. Esa fue la primera vez que lo conocí, le estreché la mano y desayunamos juntos, estuvimos platicando. Y cuando se paró, ya nos estábamos tomándonos el café después del desayuno y ya nos llamaron para ir al escenario, ya directo a la conferencia. Entonces ya íbamos caminando íbamos allá directo para allá, y donde él se para de la silla, estábamos en la mesa, donde él se para de la silla, veo que tiene la bragueta desabrochada. Y entonces, bueno, pues se lo tuve que decir, ¿no? Le digo, señor presidente, ¿sabe usted que tiene la bragueta desabrochada? Y ay, muchas gracias, ya se la abrochó y todo, pero bueno, ese fue, qué bueno que lo noté, porque si no lo hubiera notado yo, ya vamos directo al escenario, él iba entrado al escenario con la bragueta desabrochada. Pero bueno, y son de esas cosas que, pues, o sea, pues se tienen que decir. Qué pena tenerle que decir a nadie, pero sobre todo a un expresidente y próximo presidente de Chile, pero se lo tuve que decir. Y alguien de personalidad muy, ¿cuál es la palabra? Debe haber, en psicología debe de haber un término muy, no sé, muy, yo que no conozco, no soy de psicólogo, no, pero sí muy hiperactivo. Iba a decir muy nerviosito, pero no, muy hiperactivo. Muy hiperactivo, movía mucho las manos, muy hiperactivo, esa es la mejor palabra. De nuevo, debe haber un término psicológico más adecuado, pero sí muy interactivo. La abuela diría muy nerviosito. Y después le noté, o ahí mismo en el desayuno, le noté que él, en ese momento, no sé después, ¿verdad? Pero en ese momento él se comía las uñas, él tenía los dedos de las manos con las uñas comidas. Usted sabe que el que se come las uñas tiene unas uñas muy particulares, ¿no? Entonces yo no es que lo vi comiéndose las uñas, pero sí tenía los dedos de que se comía las uñas. Entonces, para mí fue como la confirmación de alguien, pues, hiperactivo o nerviosito, ¿no? Así muy nerviosito, muy hiperactivo, muy así, que no se está quieto, ¿no? Pero en fin, pasamos ese día muy interesante, fue interesante convivir y estar con él, con Sebastián Piñera, que, bueno, pues hoy lamentablemente falleció. Descansa en paz, el expresidente de Chile. Por cierto que, hablando de Chile, al menos hasta ahora, 131 personas confirmadas muertas. Pero pues lo más seguro es que la cifra va a aumentar mucho más, porque todavía hay al menos 300 desaparecidas por los incendios forestales que han devastado a la zona central de Chile desde el viernes, que se reporta, sin embargo, que ya hoy parece que están bajando de intensidad estos incendios o se extinguieron. Estos incendios comenzaron en la ciudad costeña de Viña del Mar y se propagó a otros pueblos vecinos. Miles de casas, por supuesto, fueron destruidas, y una agencia de las Naciones Unidas declaró a Chile una zona de desastre y dijo que se trataba, esta agencia de las Naciones Unidas, de los más letales incendios forestales en ese país en la historia. Curiosamente, en la información que yo he visto, yo no me he puesto a buscar, pero en la información que yo he visto solamente he encontrado fotografías, no videos, no recuerdo haber visto videos, pero fotografías del después. No encontré, no aparecen, no publican de primera entrada fotografías del incendio como tal, o de los incendios en el momento en el que estaban sucediendo. Aparece ya la devastación, ya las cenizas, pero bueno, hasta ahora 131 muertos y 300 todavía desaparecidos en
Chile por estos incendios forestales fatales, devastadores. Y una semana anterior lo mismo había sucedido, aunque no con el número de muertos definitivamente, pero sí con grandes daños materiales en Colombia. Pero en fin, terrible situación. Vámonos a México porque este lunes, que fue 5 de febrero, México celebró un aniversario, es el Día de la Constitución, el 5 de febrero, y México celebró, pues el Día de la Constitución, y tradicionalmente en México el Día de la Constitución se ha celebrado con un acto solemne oficial en la ciudad de Querétaro, que fue donde se promulgó la Constitución hace, no sé, muchísimas décadas, un siglo, no recuerdo en ese momento exactamente el año, pero a lo largo de la historia y desde entonces, históricamente, a lo largo de las décadas, el presidente del país va a conmemorar la Constitución el 5 de febrero a Querétaro. Bueno, este fue el primer año, el propio Andrés Manuel López Obrador había ido a celebrar el 5 de febrero la Constitución, excepto ayer. Ayer no fue y por el contrario no asistió, rompiendo con la tradición que él mismo estaba cumpliendo, y por el contrario hizo un evento paralelo en Palacio Nacional, que es donde él vive, en un palacio, en el Palacio Nacional, y donde él presentó pues no voy a decir que una nueva constitución, pero sí una serie de reformas que completamente cambian la actual constitución. Y el no haber asistido al evento se interpreta como un desdén a la constitución, y de hecho, básicamente eso fue. Yo ya no respeto y ni honro a la Constitución de México, aquí presento estas reformas para que yo las pueda honrar. Y bueno, una serie de reformas que le voy a agradecer muchísimo a Patricio Arena, él es analista político, que nos acompaña, creo que está en Nueva York, él es mexicano, pero está en Nueva York estudiando un posgrado en Relaciones Internacionales, y bueno, si es que está allá, pero no importa, eso es lo de menos. Oye, Patricio, te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Estar aquí contigo y con tu auditorio. Gracias, Patricio. ¿qué fue lo que presentó Andrés Manuel López Obrador? ¿Fueron reformas de la Constitución o fue una nueva Constitución? Sí, te cuento un poco. Efectivamente no es una nueva Constitución, son 18 reformas constitucionales y 2 reformas secundarias. La diferencia entre estas reformas es que una reforma constitucional requiere 2/3 partes del Congreso votando a favor por estas reformas, y una ley secundaria requiere simplemente la mayoría simple de un 50%. Ahora, sin embargo, son reformas muy amplias, o sea, no son cualquier, la Constitución de México tiene muchísimas reformas, ha pasado por muchas reformas y enmiendas, etcétera. Esta que está proponiendo López Obrador es muy amplia, ¿cierto? Efectivamente, son una serie de reformas vastas que buscan dejar el sello de su movimiento político en la Constitución y de cierta manera transformar la Constitución de 1917, que justamente como comentabas ayer se conmemoraba los 107 años de la promulgación de esta Constitución, y son reformas de gran calado. Te puedo contar si quieres un poco sobre algunas de las más importantes que realmente buscan cambiar el sistema político mexicano y el sistema institucional mexicano. Sí te voy a pedir, pero por lo pronto quiero nada más subrayar algo que acabas de mencionar en este momento. Tú mencionaste sistema político y sistema institucional. ¿Quiere esto decir que estas reformas amplias no contemplan aumentar la actividad económica, la inversión sobre México, la creación de empleos, no sé, algo sobre la economía que haga que el país vaya a ser más próspero, más rico,
etcétera? Yo te diría que en general no, estas reformas no están enfocadas al tema económico. Sí hay reformas que tienen que ver con la economía, como por ejemplo el hecho de que se establece que el salario mínimo a través de una reforma constitucional tiene que estar por encima cada año de la inflación. Temas en el sector eléctrico, de igual manera, que tienen un impacto sobre la economía, pero muchos dirían que el impacto sería negativo, no positivo. Ok, y antes de que pases a analizar lo que sucedió, nada más otro punto, porque estaba leyendo esta crítica también en la prensa mexicana, hablando de los problemas apremiantes de México, estas reformas tampoco mencionaron nada el problema grande de la inseguridad y la violencia en México, ¿cierto? Hay una reforma sobre seguridad que busca militarizar a la Guardia Nacional, que es de facto la Policía Federal de México. Pero lo que sí importa mucho, para darle un poco de contexto a estas reformas, se están dando a cabo, se están presentando pocas semanas antes de que inicien el proceso electoral en México de cara a las elecciones presidenciales de principios de junio. Y justamente lo que muchos creen es que se presentan estas iniciativas para distraer de los temas graves que enfrenta el país, como por ejemplo la inseguridad, que es el más grave, y para, de cierta manera, darle un impulso a la candidata oficialista, la candidata del partido del presidente López Obrador en estas elecciones. Y al presentar estas reformas, el presidente puede intervenir de manera indirecta en el proceso electoral para ayudar a su candidata y a su movimiento. ¿Quiere esto decir también, pregunta, que estas reformas, todo el conjunto de ellas, al requerir en general mayoría en el Congreso, tiene muy pocas probabilidades de prosperar? Pues yo te diría que algo que es muy interesante es una estrategia política de parte del presidente López Obrador el presentar estas reformas constitucionales a pocos meses de concluir su administración. Es algo que no ocurre normalmente. Las reformas constitucionales tienden a presentarse antes en la administración, y la estrategia es poner un poco en aprietos a la oposición y hacer que la oposición se enfoque en este tema en vez de en los temas graves que enfrenta el país. Hay reformas que la oposición ya anunció que no hay manera de que vayan a pasar en el Congreso, como una reforma al Poder Judicial y una reforma electoral. Pero, por ejemplo, está el caso de una reforma en pensiones que busca mejorar las condiciones de pensiones de los trabajadores mexicanos, que es una reforma muy compleja por el tema fiscal, pero que pone en aprietos a la oposición, porque si la oposición decide no apoyar esta reforma a pesar de las consecuencias fiscales que pueda tener, puede perjudicarle electoralmente en junio de este año. Y aparte, algunas reformas o propuestas son medias populistas, ¿no? Pregunto porque, por ejemplo, él está proponiendo, según leí, que el sistema de pensiones pague el 100% de pensión al trabajador de acuerdo a su último salario cuando se pensionó. Cosa que suena pues muy linda, pues suena súper lindo, por supuesto. Pues ¿quién no va a querer eso, no? Ganar el 100% hasta que te mueras, después de que te jubilaste a los 60, 65 años. Pero la realidad de las cosas es que no hay manera de financiar esto, no se puede, es imposible. No hay un sistema de pensiones que aguante esto, ¿cierto? Efectivamente, y es el ejemplo perfecto el de las pensiones, de lo que te comentaba, de cómo esto pone en aprietos a la oposición, porque suenan lindas muchas de estas reformas, las intenciones de las reformas, pero muchas de ellas hay serias dudas sobre su viabilidad. En este caso, esta reforma de pensiones fiscalmente no es sustentable, al menos con el diseño actual del presupuesto del gobierno mexicano. Y entonces, ¿qué pasa en este caso? La oposición tiene de dos sopas. Uno, aprobar la reforma para electoralmente no verse afectada en junio de este año, pero con los riesgos que conlleva esta reforma a nivel fiscal. O dos, rechazar la reforma, pero correr el riesgo de ser castigada en las urnas el 2 de junio. Entonces, eso es un tema complejo y es, como te digo, una estrategia política por parte del presidente el presentar estas reformas en este momento a menos de 4 meses de las elecciones presidenciales en México. Interesante, sin duda, un animal político el presidente.
¿qué podemos entonces esperar? Es decir, ¿cuál es el objetivo final de López Obrador con todo esto? Como te comento, la estrategia política de cara a las elecciones es una. Está buscando, yo creo que distraer de los problemas graves que enfrenta el país. Y está buscando, el presidente es popular, que seguramente es algo que muchos de ustedes saben, que el presidente López Obrador, su gobierno, es algo muy interesante, no está bien evaluado en términos de resultados. O sea, si tú le preguntas a la gente, ¿cómo lo ha hecho el gobierno del presidente López Obrador en seguridad, en salud? La gente te dice mal. Pero a pesar de eso, una mayoría de los mexicanos siguen apoyando al presidente López Obrador. Y entonces quiero usar justamente este instinto de animal político para intervenir de manera indirecta en las elecciones y dejar un sello, el sello de su movimiento en la Constitución, y también marcar el trazo y el plan de gobierno de la futura administración. O sea, al estar presentando estas reformas en este momento, si la candidata oficialista Claudia Sheinbaum gana la presidencia en junio, pues ya está heredando un proyecto político muy bien definido y bueno, esa es un poco la estrategia del presidente. ¿Hasta qué punto esta maniobra del presidente significa que no se siente seguro que va a ganar su candidata en junio? Pues yo te diría que en las encuestas la candidata oficialista Claudia Sheinbaum va arriba por un margen bastante cómodo, pero creo que la candidata de la oposición desde un principio encendió las alarmas en Palacio Nacional por su trayectoria y porque era la candidata de la oposición. Si había alguien en la oposición que podía dar la batalla en estas elecciones, era esta persona, Xóchitl Gálvez. Entonces yo creo que el presidente no quiere tomar ningún riesgo de perder las elecciones en junio y está haciendo todo lo posible para intervenir de manera indirecta a través de estas reformas, a través del uso de recursos públicos para la candidata oficialista, a través del apoyo de los gobernadores de su movimiento en distintos estados a la candidata Claudia Sheinbaum. Entonces yo creo que eso es un poco lo que está pasando y creo que sí existe un miedo de no ganar las elecciones a pesar de ese margen tan cómodo que ahorita lleva a su candidata. Al final del día las campañas aún no empiezan el 1 de marzo y pues ya veremos qué pasa. Fíjate, qué interesante, y déjame te pregunto, ¿hasta qué punto, montándome en la pregunta anterior que te preguntaba hasta qué punto eso significa que tiene miedo de no ganar las elecciones, que se gane las elecciones su candidata, pero montándome en esa pregunta te repregunto, ¿es eso o es que quiere, como tú lo sugeriste, de una vez dejar plantado su intervención, su papel, su influencia sobre la seguridad de que va a ganar su candidata durante los próximos 6 años? Yo diría que son las dos. O sea, es una estrategia electoral, efectivamente, para aumentar la probabilidad de que su candidata gane, al distraer la atención pública. ¿Por qué? Porque al final del día lo que ha hecho muy bien el presidente López Obrador es él definir la agenda pública y la narrativa. Y al presentar estas reformas constitucionales vuelve a ser el centro de atención y define la agenda pública en los próximos meses, mientras que el Congreso esté sesionando. Y eso le quita un poco de margen a la oposición de establecer esa agenda pública y esa narrativa. Entonces, definitivamente tiene que verse como una estrategia electoral y política. Y al final del día, sí, estas reformas las presenta porque son reformas en las que cree. Muchas de ellas son reformas, importa mencionar lo que ya presentó hace 1 año y medio y que fueron ya rechazadas por el Congreso por no contar con la mayoría calificada. Entonces está mandando casi intacta la misma reforma electoral, una reforma eléctrica, etcétera. Y bueno, al final del día yo te diría que estas reformas buscan un poco erosionar el sistema democrático de contrapesos que existe en México y que se ha construido a través de instituciones independientes del gobierno, como el Instituto Nacional Electoral, como el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Transparencia, y pues consolidar este proyecto de país del que viene México,
que es un México que en el siglo XX había un hiperpresidencialismo en donde un solo partido, el PRI, era un partido hegemónico y el presidente tiene cierta nostalgia de esos tiempos y a través de estas reformas quiere consolidar ese proyecto de nación y heredar ese proyecto de nación a su candidato. Cosa que no tiene mucha posibilidad por lo que nos acabas de decir, pero entonces sí estás tú confirmando las críticas o señalamientos que se le han dado o que se le dieron a estas reformas que, como tú dices, se vienen presentando desde antes, pero que las concretó o que las compendió ayer, en el sentido de que son reformas para, y esta es pregunta, todas estas son reformas para darle más poder al presidente, son reformas que se hicieron o que están deshaciendo reformas que antes se hicieron sobre la Constitución precisamente para quitarle poder al presidente y darle más poder a órganos independientes, ¿cierto? Algunas de ellas sí, por ejemplo la reforma electoral que busca eliminar el Instituto Nacional Electoral actual que tiene México, que ha sufrido muchos embates a lo largo de esta administración por parte del presidente. La reforma judicial que busca, por ejemplo, que los jueces, inclusive los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sean electos por voto popular por los mexicanos. Una reforma que atenta un poco contra ese sistema de contrapesos que existe en México y que ha sido un sistema de contrapesos que ha frenado muchas de las iniciativas como estas, por ejemplo, que el presidente ha enviado al Congreso. Pero sí es importante mencionar que, y bueno, por ejemplo, una iniciativa también que busca eliminar por completo organismos autónomos como el que te comentaba de acceso a la información, el de competencia económica, etcétera. Pero sí hay reformas constitucionales en esta lista de 20 que son distintas, que buscan otras cosas, como por ejemplo reconocer a los pueblos indígenas como sujetos propios, que buscan aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, garantizar la salud, etcétera. Entonces yo te diría que sí hay reformas que no buscan debilitar ese sistema de contrapesos. Y por cierto, entre estas reformas de ayer, del lunes, él presentó reformas a la industria eléctrica del país, pero esto viene justo que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma que él había presentado antes, eléctrica. Efectivamente, te cuento, es muy, muy interesante el caso del sistema eléctrico. El presidente tiene una visión del sector energético que busca consolidar el poder sobre el sector en las dos compañías del Estado, en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Y desde siempre ha tenido esta idea. Envió hace unos años una reforma constitucional para cambiar las reglas del juego, limitar la participación de los privados en el sistema eléctrico y darle todo este poder a las empresas del Estado, que fue rechazada en el Congreso justamente por no contar con la mayoría de 2/3. Al no aprobarse esta reforma, el presidente después intentó pasar una ley secundaria, una ley que no requiere una mayoría de 2/3, haciendo cambios no del mismo nivel, pero tratando de hacer cambios similares para concentrar el poder del sector eléctrico en la CFE. Y esta reforma, al contar con la mayoría simple en el Congreso, fue aprobada, pero lo que ocurrió es que hubo controversias constitucionales que se presentaron ante la Suprema Corte diciendo esta reforma no es constitucional. La Corte analizó la reforma y justamente la semana pasada decidió declarar su inconstitucionalidad. Hoy el presidente vuelve a presentar la misma reforma que busca de nuevo consolidar el papel del Estado en el sector energético y que si llegara a pasar, que no creo que sea el caso, no podría ser tumbada por la Corte. ¿Por qué? Porque ya sería una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión. Y hasta ahora, su candidata, Sheinbaum, la candidata oficialista, totalmente de acuerdo con él, ¿cierto? O sea, es un emparejamiento completo. Absoluto. Yo creo que mucha gente no sabe, no logran todavía identificar el sello
propio que Claudia Sheinbaum tendría como presidenta, porque efectivamente ha seguido muy cuidadosamente y apoyado absolutamente todas las iniciativas y los puntos de vista del presidente. Y entonces hay una duda, al final del día es una estrategia electoral inteligente. ¿Por qué? Porque, como te comenté, el presidente es popular, y el estar alineada con el presidente la ayuda electoralmente. Si llega a ganar las elecciones en el 2 de junio, veremos qué sello propio traerá a su gobierno Claudia Sheinbaum, pero en este momento está siguiendo muy de cerca todo lo que el presidente dicta y manteniéndose muy fiel a su proyecto sin ningún cambio individual de ella. Bueno, pues Patricio Arena, analista político mexicano, te agradezco muchísimo que nos hayas otorgado este rato en esta tarde para explicarnos esta situación. Muchísimas gracias, Alberto. Un gusto haber estado contigo y con tu auditorio. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, gracias por continuar con nosotros. En Estados Unidos, una corte en la capital, en Washington, D.C., determinó que Donald Trump, el expresidente, no es inmune a ser perseguido judicialmente por haber conspirado para revertir los resultados de la elección del 2020. Esto es muy importante porque el presidente, que es hasta ahora el puntero para la candidatura republicana a la presidencia este mismo año, él estaba alegando inmunidad presidencial en su defensa en estos cargos que fueron hechos por el fiscal general del Departamento de Justicia, Jack Smith. Entonces, el presidente básicamente decía que fue lo mismo que alegaba en su momento Richard Nixon, que terminó por renunciar a la presidencia, ¿se acuerda? Porque el hecho es que el presidente de Estados Unidos tiene inmunidad de muchas decisiones presidenciales relacionadas a la actividad de ser presidente, que tiene que tomar decisiones difíciles, más no criminales, ¿verdad? Pero aún así hay algunas decisiones presidenciales que se tienen que tomar, como declarar una guerra, etcétera, a las cuales, bueno, pues es el trabajo del presidente y por tanto, pues es inmune a que lo vayan a perseguir después por algo que hizo cuando era presidente, ¿verdad? Y esa es la inmunidad que primero alegó Richard Nixon allá en los 70s, que no es que le dieran la razón a Richard Nixon, porque no era que le dieran la razón. Lo que pasa es que Richard Nixon lo perdonaron, él recibió el perdón de quien lo sucedió cuando renunció a la presidencia, que fue Gerald Ford. Le dio el perdón, lo indultó, con lo cual ya no lo pudieron perseguir. Pero por algo lo indultaron, ¿verdad? Lo indultaron porque lo iban a perseguir y probablemente lo iban a meter a la cárcel. Por eso lo indultaron.
a Richard Nixon. De hecho, bueno, esa fue una renuncia negociada de Richard Nixon con Gerald Ford. Le digo, oye, ¿sabes qué? Pienso renunciar, tú te quedas de presidente, puesto que eres el vicepresidente, pero ¿cómo ves si me perdonas? Y así ya nos quitamos de problemas, porque la otra es que me quede o que me hagan juicio político, porque le iban a hacer juicio político, y si me hacen juicio político y me sacan de aquí, entonces me van a perseguir. Entonces, la mejor manera en que yo quede libre es que tú te quedes de presidente y me perdonas. Y así fue como sucedió. Bien, pero al principio le estaba invocando justamente lo mismo, Richard Nixon. Pero estamos hablando de Donald Trump, que estaba alegando justamente eso. Y Donald Trump, básicamente lo que estaba alegando era que era su trabajo como presidente. Básicamente, él lo dijo con otras palabras, puesto que dice que su intención era otra. Eso es lo que él alega. Pero yo lo único que estaba haciendo era defender mi triunfo electoral que me robaron. Lo cual, por supuesto, son puras pamplinas. Y son puras pamplinas porque nunca presentó las pruebas. Y entonces, si no presentó las pruebas, pues entonces son pamplinas. Digo, pues así es, en la ley, así es. Así es que, pues, no le salió el chiste al presidente Trump, no le salió. Entonces, pues, si hubiera habido las pruebas de que le robaron la elección, entonces, bueno, pues sí puede alegar que él estaba defendiendo la elección que le robaron, pero pues nunca lo pudo probar, pues entonces no le robaron la elección. Entonces, por tanto, cometió un crimen, de acuerdo al fiscal especial, de tratar desde la presidencia, desde la Casa Blanca, el revertir unas elecciones que fueron legales y oficiales. Y entonces, bueno, era muy importante conocer qué era lo que decía la Corte, y la Corte dice que no, él no es inmune, puede ser perseguido judicialmente. Ahora, se espera ampliamente que Donald Trump vaya a apelar y probablemente esto va a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Pero hasta ahora, el consenso, vaya, Donald Trump tiene que alegar, o sea, él tiene que defenderse, pues no se va a declarar culpable antes de, ¿va? Entonces, él está usando todos sus recursos que le permite la ley, pero hasta ahora el consenso de los expertos legales es que él no tenía inmunidad, él no había manera de que hubiera inmunidad, y esta Corte de Apelaciones lo acaba de confirmar este consenso. Así es que, pues, ahí lo tiene usted. Esto es tan solo en el caso federal del que se le acusa de revertir los resultados. Ese es el caso federal. Aparte, sobre el mismo caso está el caso estatal de Georgia, que lo acusan exactamente de lo mismo, pero a nivel estatal. Ese es otro problema, es otro asunto. Y luego aparte está el de los documentos secretos que tenía secretamente en su casa. Ese es otro caso. Y luego está el caso de la mujer a la que asaltó sexualmente, que ese ya lo acaba de perder. Y luego está el caso en el que están tratando de impedir que siga haciendo negocios en el estado de Nueva York por fraude en los negocios que él hizo. O sea, el señor está hasta el copete, literalmente, de problemas legales. Literalmente. Y bueno, aquí lo que hemos dicho 1000 veces, ¿no? Por más que se pueda alegar que los problemas son inventados, pues bueno, ya lo determinará en muchos de estos casos pues un jurado, ¿no? Por lo pronto, en los casos más graves, jurados especiales de ciudadanos han determinado que las pruebas son contundentes y suficientes como para ir a juicio, que es lo que está pasando en este momento. Así es que ahí lo tiene usted. La inteligencia de Israel cree que más de 1/5 de los rehenes israelíes que fueron capturados por Hamás están muertos, de acuerdo a lo que reporta el diario New York Times. Mientras tanto, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió en Egipto con el presidente Abdel Fattah al-Sisi, mientras continúa en su tour de paz por el Medio Oriente. Estados Unidos ha estado presionando de manera muy fuerte por un cese al fuego en Gaza para permitir la liberación de los rehenes que todavía permanecen siéndolo.
hay que decirle que en Europa, Ursula von der Leyen, que es la líder de la Comisión Europea, desechó un plan para cortar a la mitad el uso de pesticidas por parte de los agricultores del continente europeo. Von der Leyen aseguró que este asunto se había convertido en un símbolo de la polarización. Esto viene después de que agricultores en toda la Unión Europea habían estado protestando en contra de las regulaciones ambientalistas de la Unión Europea. La gigante de pesticidas Bayer vio a sus acciones subir un 2% después de que se dio a conocer esta noticia. El presidente del mayor banco de Suiza, UBS, Sergio Ermotti, dijo que su compañía está pasando por un momento histórico después de haber anunciado pérdidas por 279 millones de dólares durante los resultados del cuarto trimestre. Este banco de inversión suizo está batallando todavía en su labor de fusionarse, integrarse con el que fuera su rival Credit Suisse y que lo tuvo que comprar por presión. Claro que la información que se dio que fue por petición, pero no fue petición, fue presión del gobierno suizo. Credit Suisse, un banco altamente emproblemado, que básicamente obligaron al UBS a que se quedara con él y todos sus problemas. Tantos problemas que UBS dijo que buscará ahorros por 3,000 millones de dólares después de que se integre con el Credit Suisse, encima de los ya anunciados ahorros por 10,000 millones de dólares. El banco también anunció que comenzará de nuevo a hacer compras accionarias, las cuales habían estado congeladas desde marzo pasado. Bueno, pues en lo que es continuo daño a su reputación por la exhibición de sus problemas internos, estamos hablando de la Boeing, se reportó y se encontró que 4 tuercas habían sido removidas y no reemplazadas de la tapa que salió volando de su Boeing 737 MAX de Alaska Airlines en pleno vuelo el 6 de enero, de acuerdo a un reporte preliminar de el Buró de Seguridad del Transporte Nacional de los Estados Unidos. Entonces, lo que sucedió fue que estaban las tuercas, estamos hablando del avión antes de que fuera entregado al cliente, a Alaska Airlines, para que comenzara a volar. Antes de que fuera entregado, todavía estaba en la fábrica. Originalmente le habían puesto las tuercas, después se las quitaron y ya no se las volvieron a poner más, y así entregaron el avión para que se fuera a volar a Alaska Airlines, la cual lo comenzó a volar. Este error fue descubierto por fotografías que muestran y que mostraron justamente a este elemento, este panel. Bueno, este panel, en realidad la palabra en español es panel, sin estas tuercas que son absolutamente claves. Y por supuesto que este incidente pues es otro golpe más a la reputación de la que se supone que debería de ser la compañía más segura del mundo. Pues, ¿cómo vas a entregar? No entregas un automóvil sin tuercas. Pues, ¿cómo vas a entregar un avión sin tuercas? Pues, ¿qué es esto? Entonces, si se te fueron esas tuercas de un panel y el panel salió volando, ¿qué podemos esperar de las máquinas, de las turbinas, no? Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Y por supuesto, usted que me escucha y que es ingeniero industrial y que trabaja en una empresa, en una fábrica, pues ¿cómo es posible? O sea, ¿de qué estamos hablando?
si tú entregas un avión a tu cliente, cualquier producto, pues estamos hablando de un avión, si tú entregas un avión a tu cliente que no está absoluta, completa y totalmente checado y revisado. O lo peor, que lo estás entregando certificado de que tú lo checaste y lo revisaste de pe a pa y está perfecto. Pero le faltaban tuercas. Pero entonces tienes un control de calidad que no sirve absolutamente para nada. O sea, es terrible. Es lo peor que puede estar pasando para una empresa que se dedica a hacer aviones de pasajeros. Es lo peor. Porque o sea, el avión fue entregado al cliente con certificación de que está revisado y aprobado. Hombre, si usted cuando se compra una prenda nueva, usted le sale el sticker, donde está el sticker de la última persona que revisó la prenda que usted se compró antes de que saliera la distribución a la tienda. Ahí se les salen los stickers de revisado y hasta viene el número de identificación de quien lo revisó. Y entonces, pues, esa es la última manera en la que una empresa se encarga de que el producto que está entregando pues está en plenas condiciones óptimas, ¿no? Bueno, pues lo mismo fue con el avión de 737, igual, o sea, aquí está tu avión, está revisado y está todo perfecto, todos nuestros sistemas nos indican que el avión está perfecto, etcétera, sí, cómo no, nada más que le faltaban 4 tuercas. Y adiós que te vaya bien, la puerta salió volando, se fue. Terrible. Hay un problema interno de control de calidad espantosísimo que en teoría se debió haber arreglado cuando cambiaron de presidente. ¿No? O sea, entonces, ¿para qué cambiaron de presidente? Pues corrieron al otro. Cuando empezó todo el problema con los 737 MAX, trajeron uno nuevo y resulta que, no, pues traen literalmente un desmadre. Un desmadre. Usted que trabaja en una fábrica lo sabrá mucho mejor que yo, definitivamente. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Hay que decirle que esta lamentable noticia también, en Kenia, en África, un líder de culto, un líder religioso, un líder de culto, fue acusado de asesinato de 191 niños. Después de que se encontraron cientos de cuerpos en una región remota, selvática, de Shakahola, en el sureste de Kenia. Este hombre, de nombre Paul Mackenzie, fue acusado de incitar a sus seguidores a que se murieran de hambre, literalmente a que se murieran de hambre, para que puedan ver a Jesús. Este hombre ha estado ya en custodia desde abril pasado en una prisión preventiva, seguramente en una prisión preventiva, mientras las autoridades iban y revisaban y checaban dónde sospechaban que estaban los cuerpos, los cuales encontraron. Cientos de ellos, y está acusado de 191 asesinatos de niños. No dice nada de los adultos, pero por lo pronto de niños. En un caso más histórico de este fanatismo religioso que llega hasta las últimas consecuencias. Así es que ahí lo tiene usted. Siendo martes, lo que vamos a hacer es pasar a nuestro segmento con nuestro buen amigo de todos los martes, Fernando Francia. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, Alberto. Igualmente, adelante. A más de uno nos falta algún tornillo, pero no hacemos semejante espectáculo con puertas voladoras, ¿no? Oye, por favor, es que es terrible, es terrible, definitivamente. No debe ser muy chistoso para los que iban en el avión, así que me disculpo de antemano, pero bueno, una cuestión de tornillos. Hubo elecciones, Alberto, en El Salvador, pero también en Costa Rica. Yo voy a hablar de las de Costa Rica, aunque claro, bueno, las de El Salvador, pues obviamente dan una nota más internacional y como son presidenciales, quizás de mayor peso, ¿no? Pero
pero hay algunos temas interesantes en la elección en Costa Rica. El domingo hubo elecciones, digamos, de nivel municipal, como todo Costa Rica seguramente lo sabe, y vos también, y hay algunas cosas novedosas con lo que pasó el domingo. Primero, quizás la gran novedad es que Johnny Araya / PLN, porque Johnny Araya ha sido alcalde fuera del partido y dentro del partido desde hace 30 y algo de años, pues quedan fuera de una larga administración de quien parecía alcalde vitalicio, primero ejecutivo municipal, como se llamaba, cuando no era de elección popular, y luego alcalde. Pues ganó Diego Miranda, un joven regidor que lleva 2 periodos como regidor en la municipalidad. Otros temas interesantes de la elección, según los datos a hoy, que se confirmarán más adelante por el Tribunal Supremo de Elecciones, que hace obviamente un conteo exhaustivo de todas las papeletas, luego de el número rápido que otorga la propia noche de la elección. Pues hay 22 mujeres electas como alcaldesas de las 84 municipalidades. Y eso es un tema pues importante. Y otro tema es que llegan al poder o lo mantienen, dependiendo de algunos cantones, 10 partidos cantonales que se organizan a nivel local. Y otro tema también es que el partido de mayor trayectoria en el país, el PLN, sin duda es el más viejo, baja la cantidad de alcaldías, de municipios, a un total de 29. Y si pintamos los cantones, las municipalidades de colores partidarios, se va a notar un mapa multicolor de Costa Rica que evidentemente no refleja el bipartidismo de antaño. De todos estos temas los voy a expandir un poquito ahora. Sin duda el dato protagónico de la jornada es realmente el 31% de participación del padrón electoral, es decir, un abstencionismo de casi 70%, enorme, el más alto desde que se establece la votación municipal separada de la votación de presidentes. O sea que más de 2 millones de personas se quedaron sin votar del padrón de los que podemos votar, porque yo ahora además también puedo votar y voté. Por primera vez en mi vida, además, pero eso es un caso aparte que no viene a esta columna. Ahora, no quiere decir que todas las figuras de los nuevos alcaldes sean novedosas, pero justamente la ley prohibió a los alcaldes reelegirse por tercera vez, es decir, un máximo de 2 periodos para los alcaldes, y eso generó un montón de situaciones de figuras que ya estaban entronizadas en el poder local que no pudieran seguir aspirando. Y eso es justamente lo que le pasó a Johnny Araya en San José. No pudo ser candidato y ganó una fuerza cantonal relativamente nueva. El alcalde electo es Diego Miranda, ingresó al cuerpo de regidores de la municipalidad, un órgano que en San José tiene 11 personas de los distintos partidos políticos de la elección. Diego entró en 2016 como representante del partido Frente Amplio y luego en 2020 fue candidato a alcalde y en simultáneo a regidor por el partido Juntos por San José, ya en su versión local, de cantonal, de partido local. Y en su tercera participación, que fue esta, pues alcanzó la alcaldía. Es historiador, egresado de la Universidad de Costa Rica y tiene 34 años. Es decir, que tenía 26 años cuando asumió como regidor en 2016. La propuesta del regidor, Diego Miranda, fue de confrontar al alcalde Johnny Araya en muchas de sus actividades y así generó notoriedad. Y circulan incluso videos de enfrentamientos entre ellos dos que llegaron hasta cuestiones físicas. La política nacional en otros temas pues ha tenido un desgaste de credibilidad, de mucha lejanía por parte de la ciudadanía, y esto quedó demostrado en el alto abstencionismo. Pero también se nota en la aparición de numerosos partidos cantonales, ¿no? Ya que los partidos nacionales muchas veces no dan respuesta a las necesidades locales. Y son más de 50 los que están en pugna en las distintas municipalidades. 10 de ellos lograron ganar. Algunos con viejas figuras conocidas, es decir, que no necesariamente son estructuras que renuevan la política,
y algunos incluso exalcaldes que volvían con sus nuevos partidos. Y algunos pocos realmente siendo movimientos ciudadanos locales, ¿verdad? Como se entiende la figura del partido cantonal. Incluso algunos partidos nacionales funcionaron como taxis, es decir, como vehículos para viejas figuras y estructuras políticas para volver al poder. Eso, así, unos 4 partidos, además del PLN, el Partido de Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana, que evidentemente ellos dos tienen todavía músculo y estructura territorial, y ese es el punto de por qué PLN y PUSC se mantienen en el lugar 1 y 2 de los votos en Costa Rica, porque tienen una estructura territorial. En relación con la mayor presencia de mujeres en la candidatura, el mérito es siempre, bueno, de las luchas feministas y de mujeres, y el vehículo en este caso es la obligatoriedad que hay para las candidaturas, para que las candidaturas tengan una alternancia tanto en regidurías como en alcaldías, y el Tribunal Supremo de Elecciones estuvo vigilando este tema a la hora de los nombramientos, y eso generó que entonces tengamos cerca, o vayamos a tener el 1 de mayo, cerca de 25% de mujeres en la cabeza de las municipalidades. Hoy hay 9 alcaldesas. Para el partido político de mayor historia del país, el PLN, el de mayor estructura y el que pues aún hoy tiene mayor fuerza política, el resultado es una derrota realmente, aunque fueron los que más alcaldías alcanzaron, es decir, ganaron la elección, si se pone en plan de cuántos votos tuvieron todos los partidos, pero se siente como una derrota porque pasan de 45 a 29 alcaldías, y mientras que, por ejemplo, el PUSC pasa de 20 a 25, y de 15 a 20, y quedan ya pues cerca. Y Unidos Podemos es el gran salto, de 1 pasó a 9 alcaldías. Derrota también, y quizás muy especialmente de Liberación, es perder a San José, porque sin duda es la alcaldía de mayor peso, presupuesto y notoriedad del país. Algunos han querido vaticinar la muerte de este partido verde y blanco, sin embargo, en política nada muere para siempre, aunque tampoco nada vive para siempre. Muchas cosas pueden pasar. Lo cierto es que en las elecciones de Costa Rica y en la región, últimamente son más un juego del azar, el contexto y la mercadotecnia que un proceso político, Alberto. En ese sentido, te quería preguntar, ¿qué dice, si es que dice algo, estos resultados respecto del desempeño del presidente actual? Y lo pregunto porque, como tú sabes, en muchos países, en muchas situaciones, en muchas ocasiones, las elecciones de medio término son un referendo de quien está en el poder en ese momento, ¿no? Sí. En este caso, puede que diga un poco, tiene 2 alcaldías, el Partido Progreso Social, Progreso Socialdemocrático, pero ya no es el partido del presidente. Entonces, no sabemos si es por seguir al presidente o no, pareciera que no. Y tiene algún que otro regidor, aquí Costa Rica manda, que pareciera que es la estructura del presidente o pueblo soberano, ya no se sabe cuál de los 3 es el del presidente. Sin embargo, la lectura no es como una elección de medio periodo como hay en Estados Unidos o como hay en otros países, porque la votación local es muy diferente a la votación electoral. Como muestra, tenemos las 4 alcaldías que en 2016 ganó el Partido Acción Ciudadana, es decir, un poquito, nada prácticamente, pero luego gana las elecciones en 2018. Entonces, pareciera que no tiene relación los resultados de la elección local municipal con la elección nacional. Así que no debería poder medirse realmente cómo se percibe el gobierno realmente. Ya. Fernando Francia, muchísimas gracias como cada martes. Bueno, un abrazo grande, Alberto. Nos vemos la próxima semana. Así es. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.